Saludos, vamos ya con el vídeo tutorial número 21 del curso de C++ y tercero dedicado a los punteros. A estas alturas debemos tener ya claro cómo crear punteros y deberíamos tener bastante claro para qué valen los punteros. El uso de punteros, tal como lo hicimos por ejemplo en el último programa del anterior vídeo tutorial que vemos aquí en pantalla, lo cierto es que no tiene mucho sentido. Tendría que haber una buena razón para que el objeto de la clase caballo que creamos contenga sus miembros por referencia. En este caso concreto que estamos viendo, no hay ninguna razón para usar punteros para poder acceder a la edad o, si lo hubiéramos hecho también, para poder acceder a el peso. En este caso no, pero en muchos otros casos sí puede tener sentido, puede haber razones de peso para utilizar los punteros. Esto nos lleva a una pregunta obvia. ¿Qué es lo que estamos intentando conseguir al usar punteros como referencias a variables en lugar de usar simplemente las variables? Para entenderlo tenemos que imaginarnos el diseño de un programa concreto. Puede que dentro del programa diseñemos un objeto en sentido amplio. Puede ser un objeto de una clase, pero también puede ser una función o un trozo de código dentro de main, por ejemplo. Ese primer objeto que diseñamos en nuestro programa muy probablemente va a tener que referirse a otros objetos que va a necesitar, pero que pueden aparecer antes que el primer objeto o que pueden terminar antes que el primer objeto. Tienen un ciclo de vida independiente que este objeto que los necesita no controla. No controla a no ser que acceda a esos objetos por referencia. Entonces sí puede acceder aunque la función que contenga el objeto haya ya finalizado. Imaginémoslo en un ejemplo concreto. El primer objeto puede ser, por ejemplo, una ventana en la que se van cargando distintos documentos. Esta ventana necesita acceder a esos documentos, pero no tiene control sobre el tiempo que van a existir. Como vemos en este ejemplo, cuando la ventana quisiera recuperar documentos de este objeto, de este método de una clase o de esta función, por ejemplo, puede recuperarlos mientras la función exista. Pero hay momentos dentro del programa, este sería el ciclo completo del programa, donde no va a poder acceder. Por lo tanto, va a estar limitada las posibilidades que tiene la ventana de acceder al contenido del programa. Por eso el objeto ventana necesita contener los documentos por referencia. Esto es implementado en C++ usando punteros o referencias. Vamos a terminar de ver los punteros y veremos las referencias en los próximos videotutoriales. Empezamos viendo el puntero des. Des es una palabra clave que se usa muy a menudo en programación orientada a objetos y tenemos que empezar señalando que des es un puntero. Además es un puntero oculto que C++, que el compilador crea automáticamente. Cada vez que creemos una función miembro de una clase, el compilador automáticamente crea un puntero que es el puntero des. Así que ojo al dato. Des es un puntero creado automáticamente por el compilador cada vez que creemos una función miembro de una clase o un método. Si des es un puntero, ¿a dónde apunta? Pues apunta a des, apunta a al propio objeto que lo crea. Por tanto, cuando en cualquier programa creamos métodos, como en este ejemplo que aquí vemos, el método obtener edad o el método configurar edad, automáticamente estos métodos cuentan con ese puntero des, puntero que desde luego podemos usar explícitamente. Vamos a ver ahora en un ejemplo el uso de des. Vamos a usar otra clase que creamos en videotutoriales anteriores, la clase rectángulo, que cuenta con varias funciones accessor, como la función configurar largo
o la función obtener largo. Como vemos, en ambos casos se trata de funciones inline, son funciones que ya las definimos al mismo tiempo que las declaramos. En este ejemplo ya construido, lo hicimos en anteriores videotutoriales, usamos variables para configurar un largo y para recuperar, para obtener el valor que tenga ese largo para el rectángulo. Pero, como estamos diciendo, al tiempo que creamos estos dos métodos de la clase rectángulo, el compilador automáticamente ha creado los punteros des para cada uno de ellos. Punteros que, como sabemos, apuntan al propio objeto. Pues podemos usar esos punteros en lugar de utilizar variables. De entrada observa este programa, que como digo ya vimos en el curso, que nos devuelve en pantalla primero los valores que le pasamos con el constructor, que aquí tenemos, y luego los que le pasamos usando configurar largo y configurar ancho para modificar esos valores. Hasta aquí nada nuevo, pero veamos cómo podemos modificar esto para usar el puntero des. Para empezar, si recuerdas, en el videotutorial anterior explicamos cómo acceder a miembros de una clase a través de punteros. Veíamos el modo en el que podíamos acceder y también indicábamos que existía un operador de acceso a miembros de una clase, que es la flecha que aquí vemos. Pues exactamente igual podemos utilizar uno o otro de los métodos que aquí tenemos para des. Recuerda que des es un puntero que automáticamente se crea y que apunta a ese objeto en concreto. Por lo tanto, podemos acceder a los métodos del objeto usando des. Antes de modificar nada, veamos la salida en pantalla tal como está ahora, que como vemos, como decíamos, primero nos da los valores de largo y ancho que incluimos con el constructor y posteriormente los que obtenemos tras haber configurado un nuevo largo y un nuevo ancho. Muy sencillo, pero vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo utilizando des. ¿Qué tendremos que hacer en esta primera versión? El asterisco y des. Después no se lo vamos a aplicar a un método en este caso, sino que es una variable, pero será simplemente el des punto su largo igual a largo. Lo sustituimos en la definición del método, aquí de momento utilizando, como vemos, el asterisco. Recuerda el operador de indirección. Lo mismo hacemos para la recuperación del valor. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Observa cómo ahora en configurar largo y obtener largo usamos un puntero, por lo tanto estamos referenciando el valor, mientras que en configurar ancho y obtener ancho seguimos utilizando la variable. Si compilamos y ejecutamos, observa cómo el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Pero como decíamos, este método es más farragoso, por eso C++ cuenta con este operador que se denomina así, de acceso a miembros de una clase, y que en este caso podemos usar también con des, el operador, y en este caso después la variable. ¿Qué aplicamos ahora aquí en configurar ancho y obtener ancho? Como vemos, utilizando ya el operador de acceso a miembros de la clase. De nuevo, si lo ejecutamos, vemos que el resultado es exactamente el mismo.
Si esto fuera todo con respecto a des, pues desde luego que no tendría mucha importancia. Pero des es un puntero, por tanto almacena la dirección en memoria de un objeto y como tal puede ser una herramienta muy poderosa. Veremos un uso práctico para des cuando hablemos de funciones avanzadas y de la sobrecarga de operadores en próximos videotutoriales. Por ahora el objetivo es saber que des existe, saber que es un puntero y es un puntero al objeto que contiene el método donde se crea de modo automático. No tenemos, por tanto, que preocuparnos de crear o de borrar un puntero des, porque es algo que hace de lo que se ocupa el compilador. Vamos a seguir viendo un ejemplo práctico de posibles problemas con los punteros. Se trata de uno de los errores más comunes cuando creamos programas y además también están entre los más difíciles de encontrar y entre los que suelen dar más problemas. Y una fuente de bugs especialmente fastidiosos y difíciles de encontrar en C++ son los llamados punteros perdidos, aunque también pueden aparecer con el nombre de punteros salvajes, punteros colgados o punteros extraviados. Hace siempre referencia a lo mismo de lo que ya hablamos. Vamos ahora a ver un ejemplo práctico. Si recuerdas, ponemos un momento el código completo que de todos modos vamos ahora a crear. Pero si recuerdas, para verlo, este tipo de puntero se crea cuando llamamos a delete en un puntero, que es lo que tenemos en esta línea, y lo que hacemos, recuerda, es liberar la memoria a la que apunta, pero el puntero sigue existiendo. Si no lo configuramos como nulo, ese puntero se convierte en un puntero extraviado o salvaje. Si posteriormente queremos de nuevo usar este puntero sin reasignarlo, el resultado es impredecible y puede dar lugar a errores importantes. La razón es tan sencilla como cuando aquí escribimos delete puntero, al puntero lo que le estamos indicando al compilador es deja de tener asignada esa área de memoria y a partir de ese momento esa área de memoria puedes utilizarla para cualquier otro trabajo de gestión interna que lleve a cabo. Muy probablemente el compilador va a volver a utilizar ese espacio. ¿Qué ocurre? Como no reasignamos el puntero, si volvemos a utilizarlo, va a apuntar a ese mismo punto de memoria que sin embargo ya no sabemos lo que va a tener. Por eso este tipo de errores, de bugs, son impredecibles porque va a depender de aquello que se haya guardado en ese espacio de memoria y que puede ser cualquier cosa. Así que en resumen, ten mucho cuidado de no usar un puntero después de que has usado delete sobre él. El puntero sigue apuntando a esa vieja área de memoria, pero el compilador ya ha estado libre para poner otros datos ahí. ¿Qué datos? Pues en teoría cualquiera. Pueden ser datos inocuos y solo provocarán un fallo en el funcionamiento del programa o pueden provocar un problema más importante. Puede dar un error inmediato, pero incluso peor, puede llevar a cabo algún tipo de acción que provoque errores más adelante. Es lo que se conoce como una bomba de tiempo y no es nada divertido porque es dificilísimo después de encontrar en qué lugar del programa se encuentra. Recuerda que cuando hablamos de un programa completo puede estar formado por miles de líneas de código y encontrar un error que se produce en un sitio y que puede estar en cualquier otro sitio del programa realmente puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Como decía, ahora elaboramos este ejemplo de código. Irá también, pero cuando lo envíe vamos a hacer lo que tenemos que hacer cuando usemos un delete en un puntero, que como decía es de nuevo reasignarlo. Aquí como vemos habíamos creado el puntero para que apuntara a un área de memoria que va a contener un short. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es reasignarlo a otra área de memoria. Con eso aquí borramos esa dependencia a un área concreta, pero ahora creamos una dependencia a otra área que está vacía y por lo tanto cuando usemos el puntero posteriormente se guarda en un sitio que no tiene ninguna información, ya que lo tiene reservado con esta línea el puntero. De este modo, este código que aquí vemos, y que ya digo vamos a elaborar ahora de modo rápido, es muy sencillo, pero simplemente para verlo, de este modo este código funciona perfectamente. Si en esta línea da error, normalmente es un error que no va a causar problemas, pero mejor no probarlo por si acaso. Elaboramos entonces de modo rápido el
código que también nos permite practicar un rato. Para empezar, lo que vamos a hacer es crear un puntero para que apunte a una dirección donde se va a guardar una variable de tipo ushort, y vamos a también ya asignarle una memoria en el free store, un espacio de memoria, mediante el uso de new. Ya lo hicimos, tienes que saber perfectamente el modo de hacerlo. Recuerda que aquí, poniendo ushort, usamos antes typedef aquí arriba para indicar que es un unsigned short int con este modo más corto que ya también vimos en otras ocasiones. Y a continuación vamos a utilizar el operador de indirección para hacer que en esa área de memoria a la que apunta pint se guarde un valor que va a ser un valor de 10. Por lo tanto, asterisco pint igual a 10, como también ya sabemos, y así de este modo indirecto indicamos que se guarde en ese trozo de memoria al que apunta el puntero un valor concreto. Si a continuación hacemos un cout, pues se nos mostrará en pantalla el valor que en este momento tiene, que se guarda en esa área de memoria, que será 10. Si añadimos return, ya podemos utilizarlo y simplemente nos devolverá el valor como decimos. Vamos a ejecutarlo después de compilar, y aquí tenemos la salida en pantalla con el valor de 10. A continuación vamos a aplicarle delete al puntero. Recuerda, aquí es ahora donde no vamos a reasignarlo y donde va a estar el problema, pero también recuerda que lo que hacemos aplicando delete al puntero es eliminar la relación que tiene con esa área de memoria en concreto. El puntero sigue existiendo, no se ha borrado. Y uno de los errores, recuerda que si ahora volviéramos a hacer delete sobre el mismo, lo de delete, bueno, sobre el mismo puntero, daría también un error. Por lo tanto, estamos con el tema de los punteros perdidos o salvajes, que es un problema importante cuando se trabaja con punteros a tener muy en cuenta. Desde luego aquí, si somos puristas, habría que decir delete, pero es uno de esos tics que uno va cogiendo costumbre con determinadas palabras y no hay manera, y siempre me sale delete. Creo que nos entendemos. A continuación, en el siguiente trozo de código, lo que vamos a hacer es crear un nuevo puntero que apunte a un espacio de la memoria en el free store, donde va a guardar un long. Vamos a darle un valor a ese long y vamos a hacer que se imprima en pantalla. Aquí lo tenemos, también nada nuevo. De momento, tal como está el código, aquí tenemos un puntero al que le hemos aplicado delete y por lo tanto es un puntero salvaje, extraviado, pero como de momento ni hemos vuelto a intentar utilizar delete con el puntero, ni tampoco le hemos dado un nuevo valor, este código tiene que funcionar bien y tiene que mostrarnos en pantalla el valor que se le indica aquí, que recuerda que es antes del delete, por tanto el valor que tenía en esa zona de la memoria asignada, y aquí el valor que tenga long también de modo correcto. Lo ejecutamos y vemos el resultado en pantalla. La fuente de nuestros problemas está en la siguiente línea de código, en la cual, utilizando de nuevo el operador de indirección, le vamos a indicar que a donde apunta pint se guarde 20. Aquí hemos borrado esa dependencia, pero el puntero sigue apuntando a donde tiene que apuntar. Resultado de esto, imprevisible, puede ocurrir cualquier cosa, y por lo tanto aquí vemos un ejemplo de este problema. Vamos a ver ahora justo lo que ocurre, porque ya lo he probado, y vemos un ejemplo de cómo ni mucho menos va a dar el error en ese puntero en concreto. Aquí, como vamos a ver, lo que va a hacer es que modifica el valor que tiene en este otro puntero. No vamos a entrar en la teoría de los errores porque podría ser de cualquier modo, pero la razón de que ocurra esto es que aquí habíamos borrado esa dependencia de esa área de la memoria y después creamos un long a la memoria, y lo que hace en este caso es asignarle esa memoria a el long. Cuando aquí ahora volvemos a utilizar este puntero, lo que va a hacer es modificar el valor que está guardada en esta área de la memoria y va a hacer por tanto que se mantenga. Esto va a salir bien, pero lo que hace es modificar, dándonos un valor que tiene que ver con el funcionamiento interno
de la asignación de memoria por parte del compilador, nos va a dar un error. Lo vamos a ver ahora. Escribimos el trozo de código que queda para los cout. Y con este código, tal como está escrito en este momento, es donde tenemos el error. Ya digo que en el código que irá con el video tutorial incluiré aquí la otra línea que vemos ahora en un momento. Esto así tal como está, mejor no probarlo, porque esto que ocurre en un ordenador en concreto, con una forma de gestión de la memoria en concreto. En la mayoría sería algo similar, pero no tiene por qué ser igual y podría provocar problemas. Así que en este caso, con lo de los punteros, no debían ser muy graves, fallará el programa simplemente, pero de todos modos mejor no usarlo. Primero lo pongo en pantalla completa para ver cuando pulsamos para construir el programa. Vemos como aquí nos dice que no tiene ningún error ni advertencia. Sin embargo, cuando ahora lo ejecutamos, observa cómo nos devuelve el valor de al que apunta int, el que le ponemos, pero de pronto en long aparece un valor que no tiene nada que ver con el que escribimos. Aquí es a lo que nos referimos cuando hablamos de ese tipo de problema imprevisible y que a veces afecta a otras partes del programa, no directamente al lugar donde tendría que estar el error. De ahí la dificultad con el trabajo con los punteros perdidos y el insistir en la necesidad de tener cuidado con no crearlos ni dejar en nuestro programa nunca este tipo de puntero perdido o colgado. En este caso el error se debe justo, como decía, que cuando creamos el long ocupa la memoria que hace un momento se había liberado de este puntero. Posteriormente, cuando volvemos a usar este puntero, recuerda que apunta a ese sitio y modifica la información, con lo cual lo que tenía aquí guardado para long se va a modificar y nos da un error, porque nosotros en el código no modificamos para nada el valor que tenía long y sin embargo aquí cambia justo por esto. Solución para no tener este problema: en el momento en el que utilicemos delete en un puntero, volver a reasignarlo y de este modo ya va a tener el puntero asignado a una nueva área de la memoria en el free store. Si después creamos nuevos punteros y le asignamos áreas en la memoria, van a ser ya distintas y por lo tanto no va a haber el problema de cabalgamiento que había en la anterior versión sin esta línea. Por tanto, ahora también, ya como va el código, este error que aquí indicamos no había que ponerlo ya que fue borrado, pero después fue reasignado y por lo tanto ya vuelve a tener una área en memoria reservada para el puntero, que es donde se guardará este valor cuando lo escribamos. Por tanto, hay áreas distintas para 20 y para 90.000 que no van a interferir uno en el otro. Por tanto, voy a dejar esta línea, irá así el código por lo que explicaba, pero ahora tal como está funciona bien. Y si lo probamos, ejecutamos y vemos cómo dan los valores y pelón sigue siendo 90.000, ya que ahora tiene su área que no va a interferir con el área de memoria del otro puntero. Seguimos con un nuevo tema, que es con el uso de los punteros const. Mejor que hablar de punteros constantes sería hablar del uso de la palabra clave const con los punteros, porque como vemos aquí podemos usar la palabra clave const para los punteros antes del tipo, después del tipo o también en los dos lugares, como vemos en este otro ejemplo. Estas tres declaraciones que vemos son totalmente legales en C++, podemos usarlas por lo tanto. Sin embargo, cada una de ellas tiene un comportamiento diferente. Por eso decía al principio que mejor que hablar de punteros constantes, hablar del uso de la palabra clave const con los punteros, ya que como veremos, en algún caso el puntero será constante y en otro lo será la variable a la que apunta, o en el otro las dos cosas. La clave para entender esto, que de entrada puede parecer un poco lioso, es siempre fijarnos en lo que se encuentra a la derecha de la palabra clave const. Lo que se encuentra a la derecha es lo que es constante, lo que no se puede modificar. Aquí, como vemos, es el tipo. Por lo tanto, aquí lo que hacemos con toda esta línea de código es crear un puntero a una constante integer. Y el valor al que apunte el puntero es lo que no se va a poder cambiar.
En este segundo ejemplo, lo que vemos que se encuentra a la derecha de la palabra clave cons es el puntero. Por lo tanto, lo que es constante es el puntero. El valor al que apunta puede ser cambiado, pero el puntero no puede apuntar a ninguna otra dirección. Mientras que en este tercer ejemplo lo que tenemos, P3 es un puntero constante a un entero constante. Como vemos delante, a la derecha de los dos se encuentra cons. Por lo tanto, en este caso, el valor al que está apuntando no puede ser cambiado y el puntero P3 no puede ser cambiado para apuntar a ningún otro lado tampoco. Por tanto, dentro de esta línea de código, recuerda, la clave para poder entenderlo sin problema es que lo que se convierte en constante es siempre lo que se encuentra a la derecha de la palabra clave y se puede utilizar tanto con el valor como con el puntero, como vemos en este ejemplo. Vamos a verlo en un programa concreto para que quede más claro, pero de entrada, de nuevo, recordar eso, que siempre es lo que se encuentra a la derecha, lo que se convierte en constante. Veamos entonces un programa en el que usemos constantes, en el que usemos punteros constantes, pero también, como ya vimos en anteriores videotutoriales, podemos aplicar también esa palabra const a funciones miembro. Vamos a empezar creando una clase que ya utilizamos en otras ocasiones y, como recordarás, cuando una función miembro de una clase es declarada como const, el compilador nos marca como error cualquier intento de cambiar los datos desde ese método de dentro de la clase. Declaramos entonces la clase ya completa, aquí nada nuevo. Decir eso sí, como aquí vemos, que los métodos obtener largo y obtener ancho son declarados como const. Eso significa que cuando los queramos utilizar no pueden utilizarse para modificar el contenido de la clase. Como vemos con configuración, configurar ancho y largo no lo hacemos, ya que esto lo queremos, simplemente es para recuperar un valor, por lo tanto no cambia nada de la clase. Puede y debe, ya explicamos por qué de ser constante, en el caso de configurar no. Esto ya lo vimos, no tiene nada nuevo que explicar. Aquí, dentro del constructor, le damos unos valores a su ancho y su largo. A continuación vamos a crear main, dentro del cual vamos a utilizar la clase. Y para empezar, dentro de main, vamos a empezar por crear tres punteros. Creamos uno primero, al que podemos llamar entre comillas normal, que va a ser un puntero que apunte a la clase rectángulo, por lo tanto va a contener un objeto de la clase rectángulo. Aquí lo vemos, ya como hicimos tantas veces, indicando en primer lugar el tipo, creando posteriormente el puntero con el operador puntero y asignándole memoria ya mediante el uso de new, y el tipo que se va a guardar, que es un objeto de la clase rectángulo. Hasta aquí nada nuevo y, como vemos, este no es constante. Creamos un segundo puntero en el que lo que vamos a hacer constante es el tipo al que apunta. Por lo tanto, lo que va a ser constante es el rectángulo. No podemos modificar el objeto al que apunta. Lo vemos de nuevo, lo acabamos de decir. Aquí indicamos que el tipo al que apunta tiene que ser constante y no puede modificarse. Este es el nombre que le damos al puntero y le asignamos mediante new su situación en memoria. Tenemos, por lo tanto, ya dos punteros, uno que no es constante y otro donde el tipo, en este caso el objeto, es lo que es constante. Y creamos un tercer tipo en el que lo que va a ser constante es el puntero y por tanto lo que no puede cambiarse es el lugar al que apunta el puntero, como también ya sabemos, y de nuevo, como siempre, mirando lo que está a la derecha de la palabra clave. A continuación, lo que vamos a hacer ahora es mostrar en pantalla el valor que tiene cada uno guardado en memoria. Recuerda que aquí con el constructor le damos un valor, vamos a utilizar el ancho, por ejemplo, y ahora recuerda que tenemos que utilizar el método. No estaría nada mal que en este momento
pararas el vídeo tutorial y trataras de escribir por tu cuenta el modo en el cual, por ejemplo, para el puntero pred puedes recuperar el valor de su ancho. Recuerda que tienes aquí la clase completa para saber que en este caso tienes que utilizar obtener ancho y tienes que utilizar el operador de acceso a métodos de la clase con los punteros del que llevamos hablando todo este tiempo y que tienes que recordar. Si lo hiciste por tu cuenta, muy bien, si no lo voy a escribir ahora aquí también, pero recuerda que lo fundamental para realmente aprender es hacer las cosas por uno mismo, es aprender uno a nadar, no ver cómo nadan los demás. Aunque nunca está de más también aprender de otros, por lo menos mientras no se sabe hacerlo. Lo vemos aquí escrito y observa cómo aquí tenemos el uso del operador para acceder a métodos de la clase con el puntero obtener ancho. Por lo tanto, aquí lo que nos dirá es que pred ancho tiene, deberíamos de poner aquí a lo mejor algo más, pero bueno, simplemente el valor y los centímetros, que va a ser 5 porque es lo que indicamos aquí de momento. Si ya lo hiciste con este primero, entonces ya da igual, no es necesario. Pero si no lo hiciste con este primero, hazlo ahora con los otros dos. En este caso sí que ya no hay disculpa ninguna, porque es exactamente lo mismo. Lo único que tienes que hacer es cambiar el nombre del puntero. Y en este caso nos va a devolver siempre el mismo valor porque apuntan a el mismo método los tres. Así que en este caso escríbelo, es muy sencillo, pero vete practicando, es muy importante. Lo vemos ya en pantalla. Lo pongo y aquí tenemos, simplemente como vemos cambia el nombre del puntero, pero llama al mismo método y desde luego usa el mismo operador. Si tal como está, ejecutamos ahora el programa después de compilarlo, pues nos devuelve para los tres el valor de 5, que es el que incluimos con el constructor y es el que aparece. Entramos ahora en la parte del programa donde, debido a que unos los declaramos como constante o no, bien el valor, bien el puntero, ahora el comportamiento de cada uno de los punteros va a ser distinto porque vamos a aplicárselo a el método configurar ancho. Podría ser igual configurar largo, da igual cualquiera de los dos. Y también de nuevo tienes que saber hacerlo perfectamente. Simplemente recuerda que tienes que utilizar el mismo operador de acceso al método y aquí como vemos este método hay que poner el nombre, configurar ancho y pasarle un valor entre paréntesis. Por tanto, simplemente es eso, tienes que saber ya hacerlo perfectamente. Hazlo por tu cuenta. De momento no pongas si out, simplemente cambia ese valor configurar, ya que con configurar no nos lo muestra en pantalla. Para eso tenemos que utilizar obtener. Una vez entendido el mecanismo, desde luego es sencillísimo, simplemente como tenemos que escribir el nombre del puntero, el operador y el método al que queremos aplicárselo. Aquí lo tenemos. Recuerda que de todos modos es muy importante que teóricamente sepamos que mediante esto pues no tenemos que hacer referencia al operador de indirección y al puntero, como vimos que se podría hacer también. Así que de este modo tan sencillo configuramos para el puntero pred el valor a 10. Esto va a funcionar, después lo vamos a ver, pero de entrada también ya tienes que saberlo. Estamos hablando de un puntero sin ninguna otra limitación, no es constante y por lo tanto sí podemos acceder al método configurar ancho, que como vemos aquí tampoco es constante dentro de la clase y por lo tanto puede modificarse y modificamos su valor sin problema. Para aplicar el método configurar ancho a los otros dos punteros, la sintaxis es exactamente la misma, pero no lo es el resultado. Si ahora escribimos para pconstred, lo haríamos de este modo. Pero también, si te fijas un momento, ya tendrías que saber lo que va a ocurrir en este caso. Aquí tenemos la creación de este puntero en el que indicamos que lo que es constante es rectángulo.
Eso significa que desde este puntero no podemos modificar nada de lo que se encuentra en el rectángulo, y aquí sin embargo queremos cambiar el valor que tiene el ancho. ¿Qué ocurre? Que en este caso el propio compilador nos va a dar un error. Esto no podemos ponerlo en el código. Si lo ponemos no va a poder compilarse, porque siempre tendremos un mensaje de error diciendo que esto no podemos hacerlo. Si tal como lo tenemos ahora escrito e intentamos compilarlo, vemos cómo nos devuelve un error, que aquí arriba podemos leerlo un poco más en detalle. Nos indicará justo eso, que no podemos utilizar ese puntero para modificar cosas dentro de la clase rectángulo como queremos hacer. Como esta línea nos impediría poder ejecutar el programa en cualquier momento, pero mejor que vaya para ver la sintaxis en este caso, vamos simplemente a convertirla en comentario, que es el mejor modo de poder mantener trozos de código sin que se ejecuten ni afecten al funcionamiento del programa. Hacemos lo mismo con el tercer puntero que creamos. Aquí lo tenemos. En este caso lo que es constante es el puntero. El puntero tiene que estar apuntando siempre a el mismo objeto, a rectángulo. En este caso aquí lo que hacemos es modificar el rectángulo, el tipo, no el lugar al que apunta. Por lo tanto, esto también es totalmente correcto. El método al que llamamos sigue siendo configurar ancho, que tampoco es constante dentro de la clase, por lo tanto podemos llevarlo a cabo, y por lo tanto esto tiene que funcionar bien, ya que lo que es constante es el puntero, y el puntero sigue apuntando al mismo sitio. Eso no se modifica. Vemos aquí un ejemplo del uso de const con los punteros, bien para el tipo al que apunta, bien para el propio puntero, que como vemos es distinto. Vamos a terminar el programa simplemente poniendo outs, y estos dos van a funcionar, cambian a 10. Este ya no lo ponemos porque si no, no pondríamos ejecutar el programa, nos daría error, por lo tanto no se cambia, y este seguirá siendo 5. Simplemente eso, hacemos los outs ahora de nuevo, en los que no cambia absolutamente nada respecto a lo que tenemos escrito aquí. Por lo tanto podemos incluso copiar este trozo y pegarlo aquí, y ya tenemos terminado el programa. Si tal como lo tenemos ahora lo ejecutamos, compilamos, ejecutamos, vemos la salida, y como estos dos punteros sí han cambiado el valor, mientras que el otro no permite cambiar ningún valor dentro de la clase, y por lo tanto no puede hacerse, sigue siendo el mismo. Resumimos todo lo tratado en el tema punteros de modo rápido. Los punteros lo que hacen es proveernos con un método para poder acceder a los datos por indirección. Cada variable tiene una dirección en memoria. Memoria a la que podemos acceder, que podemos obtener utilizando el operador address_of. Aquí vemos un ejemplo de cómo acceder a la dirección de memoria de una variable en concreto. Y esa dirección podemos almacenarla en un puntero. Para crear un puntero empezamos escribiendo el tipo de objeto al que va a apuntar, seguido por el operador puntero, uno de los usos que tiene el asterisco, y el nombre que queremos darle al puntero. Tenemos aquí otro ejemplo de la creación de un puntero. Los punteros deben siempre inicializarse bien apuntando a algún objeto o como nulos con un valor de 0, que es lo que hicimos aquí por ejemplo. Accedemos al valor de la dirección almacenada en un puntero usando el operador de indirección. Otro de los usos que tiene el asterisco. Vemos aquí un ejemplo concreto con el cual asignamos en la dirección de memoria a la que apunta PEDA un valor de 7. Podemos también declarar punteros constantes. Y dentro del tipo de puntero constante podemos bien hacer que sea constante el propio puntero, por tanto no puede ser reasignado el puntero para apuntar a otros objetos, sería
este ejemplo que aquí vemos. Y podemos también declarar punteros que sea en lo que sea constante es el objeto al que apuntan, que es este otro ejemplo que aquí vemos. Por tanto, este objeto al que apunta es el que no puede ser cambiado. Para crear nuevos objetos en el Free Store tenemos que utilizar la palabra clave new. Y asignamos la dirección que se nos devuelve a un puntero. Tenemos aquí un ejemplo del uso de new y guardarlo en un puntero. Y por último, para liberar la memoria a la que apunta un puntero, tenemos que utilizar la palabra delete. Recuerda que el uso de delete con un puntero no destruye el puntero, sino lo que hace es liberar la memoria a la que apuntaba. Por tanto, debemos inmediatamente reasignar el puntero después de que esa memoria haya sido liberada. Vamos a terminar el bloque dedicado a los punteros con unas cuantas prácticas. Empezamos con unas preguntas sobre aspectos fundamentales de lo visto. Para el vídeo tutorial intenta contestarlas. Posteriormente también pondremos las respuestas en el propio vídeo tutorial. Así que páralo e intenta contestar. Aquí tienes las respuestas a esas 6 preguntas que también puedes mirar parando el vídeo. Vamos ahora con algún ejemplo más práctico. Estas prácticas serían similares a las que puedes ver en un texto escrito, aunque estén en el vídeo tutorial. Vete en cada una de ellas parando el vídeo e intenta solucionarlas por tu cuenta. Recuerda que es muy importante practicar, no solo viendo lo que se hace en los videotutoriales, sino que es muy importante que por ti intentes llevar a cabo este tipo de trabajos. Estas serían las contestaciones a esa primera práctica. Siguiente, intenta declarar este puntero a una variable. Aquí tienes el resultado. Siguiente paso, con los valores de antes, ya tienes una variable y un puntero a esa variable. Ahora asigna el valor 50 a la variable mediante el puntero. Para de nuevo el vídeo y realízalo. Aquí tienes el resultado. En esta práctica tienes las directrices para elaborar un pequeño programa en el que, como aquí te dice, tienes que declarar una variable entero, un puntero a esa variable, asignar la dirección del entero al puntero y usar el puntero para configurar un valor en la variable entero. Un programa sencillo, intenta elaborarlo. Para el video tutorial y hazlo por tu cuenta. Aquí tienes una posible solución. Desde luego la tuya puede ser distinta y ser también válida, aunque tienen que aparecer estos pasos. Y terminamos con 2 códigos que tienen algún error. Intenta detectar el error en este primer código porque no funcionaría este programa. Aquí vemos la respuesta. El error está en que no hemos inicializado el puntero, lo que significa que no se le asigna ninguna dirección en memoria, y ahora si le damos un valor, le asignamos un literal, como ocurre aquí, ese literal va a ir a un punto aleatorio en la memoria, lo que puede ser un bug peligroso. Último ejemplo, intenta ver, también encontrar aquí cuál es el error en este código. Para, como siempre, el vídeo, intenta encontrar el error. Creo que claro en este caso.
También aquí la solución, el error creo que en este caso claro, lo que muy probablemente se quisiera hacer es asignar mediante indirección el valor 9 a la dirección a la que apunta el puntero, pero al no utilizar el operador de indirección le estamos dando este valor al puntero, por lo tanto lo que estamos indicándole es que apunte a lo que sea 9 en la dirección en memoria y no asignarle ese valor. Aquí simplemente lo que falta es el operador de indirección. Bueno, pues hasta aquí el tema dedicado a los punteros. En el próximo, en el que vamos a hablar, ver todo lo relacionado con trabajar por referencias, seguiremos con un tema muy cercano, pero los punteros como tal, aquí terminamos de verlos. Pues nada más, soy Jesús Conde, nos vemos.